Continuando con la descripción del doctor Gustavo Bombini, sus trabajos giran en torno a la didáctica de la lengua y la literatura, la historia de la enseñanza de la lengua y la literatura, la formación de profesores y de mediadores de lectura, la literatura infantil y juvenil y las políticas de lectura en Latinoamérica. Desde el año 1997 organiza junto a una red de universidades nacionales de Argentina el Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura y desde el 2011 el Simposio Internacional de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur. Forma parte del consejo editorial de varias revistas especializadas, Textos, Árabe y Lenguaje y Textos de España, Enunciación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá y dirige la editorial El Hacedor, donde publica Lulu Coquet, revista de didáctica de la lengua y la literatura. Dirige colecciones en las editoriales Biblos y Comunicarte. Autor de libros y artículos de su especialidad, entre ellos La trama de los textos, El nuevo escriturón, con Maite Alvarado, Los arrabales de la literatura, Textos retocados, Reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura entre la enseñanza y la mediación y miscelánea. Además, nos acompaña la magíster Joan Lisset Sandoval Martínez, profesional de formación y contenidos Leo de la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo y de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Bibliored Colombia. La magíster Joan Lisset Sandoval Martínez es bogotana, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana y magíster en Infancia y Cultura. Trabaja actualmente en la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, en donde ha liderado diversos procesos alrededor de la lectura y los diversos lenguajes de expresión artística, con diversas franjas poblacionales, especialmente con primera infancia e infancia. Durante los últimos 10 años ha estado involucrada en proyectos de promoción a la lectura, la escritura, la oralidad, las artes en varios lugares del territorio colombiano, acompañando a diversos agentes educativos del país, a las familias y sobre todo a los niños en una búsqueda constante por reconocer su voz, sus saberes y su papel dentro de la construcción y transformación de su entorno. Este panel será moderado por la magíster Andrea Figueroa Vargas, directora de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad de las Américas, Chile. Profesora, el panel queda en sus manos. Muchas gracias. Muy grato para mí poder moderar este panel particularmente. Y bueno, que versa sobre todo en temas ligados a las infancias. Agradecer al doctor Gustavo Bombini y particularmente también a Joan Sandoval, que van a compartir con nosotros algunos elementos centrales de lo que tiene que ver con la literatura, la lectura en el marco de las infancias. Así que, Gustavo, si quisieras comenzar o iniciar el panel. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, primero que todo un agradecimiento a los organizadores, a las instituciones organizadoras, a las universidades, al CELEI y especialmente a los colegas que me han invitado y que valoran mi trabajo y lo que yo pueda aportar aquí. Y bueno, voy a compartir un escrito que más o menos voy a ir leyendo y comentando, preparado para esta ocasión en torno a cuestiones de infancias, lecturas, pedagogías. Bueno, voy a empezar comentando estas ideas. Bueno, la experiencia de la lectura, digo, habla de establecer conexiones relevantes con otras dimensiones de la vida. Redefinida esta experiencia de manera amplia como aquello que Paulo Freire denominó lectura del mundo, su consideración desde una perspectiva crítica de las prácticas culturales y pedagógicas a ella asociadas nos exigen a docentes, formadores, gestores e investigadores estar atentos permanentemente a la ampliación de perspectivas, puntos de vista, disciplinas desde donde abordar la complejidad de unas prácticas afectadas por las variables del contexto sociocultural e histórico, por las instituciones, las variables institucionales, las relacionadas con los sujetos que intervienen en estas prácticas y aquellas referidas a la infinidad de modos
en que se producen las mediaciones de estas prácticas. No estaríamos traicionando a Freire si cuando decimos lectura, en realidad estamos pensando en un continuum de oralidades, lecturas y escrituras que hacen parte de las experiencias de los sujetos en el devenir de los usos y apropiaciones de la cultura escrita. Los trabajos de orientación sociocultural, así como también los que se hallan inscritos en los llamados nuevos estudios de literacidad, ya nos vienen advirtiendo acerca de la complejidad de este continuo de prácticas leo, les voy a llamar ahora, lectura, escritura, oralidad, continuum de prácticas leo, y desde ellos vamos recuperando aportes conceptuales y construyendo herramientas metodológicas para encarar las distintas formas de intervención, como son la docencia, la formación, la gestión, la investigación en prácticas leo. De cara a la práctica, precisamente, y en el afán de enriquecer nuestra mirada, nos interesa traer aquí la perspectiva que nos aportan distintos docentes e investigadores cuyos trabajos nos están ofreciendo lo que elijo leer en clave de relatos, relatos de docentes, relatos de investigadores, para pensar las experiencias Leo, en especial las experiencias Leo en el tiempo de la infancia. Ya nos hemos acostumbrado a nombrar las infancias en plural, asumiendo de este modo el carácter de construcción social e histórico que tiene el concepto de infancia y la multiplicidad de experiencias que supone transitarla. Ya no será la niñez, decía, su ilusión y su contento, decía el himno que homenajea al político y educador argentino de gran incidencia en Chile, que es Domingo Faustino Sarmiento. Esa niñez evocada en el himno que homenajea a Sarmiento parece remitirse a una infancia homogénea, a la infancia prevista por los sistemas educativos en sus albores en las distintas naciones. La impronta nacionalizadora y homogenizadora de los discursos y prácticas educativas de fines del siglo XIX y principios del XX deja paso al reconocimiento, deja un siglo después ya paso al reconocimiento de una experiencia diversa, a un estallido de identidades que pone a la vista, ¿sí? Hace visible una desigualdad básica que se intentaba invisibilizar con el constructo de la niñez y que viene dando lugar desde entonces a experiencias de infancias diversas en las que la exclusión educativa, cultural y social sigue siendo una marca innegable. Maestros, pedagogos, antropólogos, lingüistas, especialistas en educación inclusiva, acaso, nos ayuden a comprender con sus relatos cierto sentido de lo que elegimos aquí llamar experiencias de lectura o experiencias leo en tiempos de las infancias. El primero de esos sentidos tiene que ver con la necesidad de cuestionar lo que se presenta como una evidente naturalización que consiste en la creencia en una temprana y espontánea construcción de las relaciones de los niños y las niñas con la lectura o con las experiencias leo. Lo dicho se suele afirmar con énfasis y convicción en los territorios de la práctica docente, de la gestión educativa, de la promoción de la lectura dentro de la gestión educativa o cultural y aún en el campo de la investigación. Se trata de una operación de romantización que acaso propiciada desde el propio discurso literario y desde ciertas pedagogías espontaneístas, cuyo efecto inmediato es el de la exclusión de las experiencias leo, ahí cuando esa relación entre niños y niñas y la lectura no se produce espontáneamente y pone en juego, pone a la vista sus dificultades, sus obstáculos, sus distancias.
como contracara de este fracaso no previsto, en la ilusión romántica, son los discursos del déficit los que emergen a modo de hipótesis explicativas, según lo mencionaremos más adelante. No se trata entonces de hablar de una pedagogía de la lectura o de unas prácticas, una pedagogía de las prácticas, leo, a riesgo de que esa denominación pudiera leerse de manera restrictiva, sino más bien imaginar un lugar posible de intersecciones disciplinarias donde podremos hacer confluir las dimensiones filosóficas, socioantropológicas, históricas, lingüístico-literarias, didácticas y también políticas de la construcción de la experiencia Leo, pero también que entran en cruce todas estas dimensiones con, en intersección, diríamos, con las prácticas mismas, las experiencias, los saberes, las reflexiones surgidas de esas experiencias, los puntos de vista de los actores que participan de esas experiencias y dan su punto de vista respecto de ellas, la memoria social, la memoria colectiva y la dimensión subjetivante e identitaria que se producen entre quienes participan de las experiencias Leo. De todas las dimensiones posibles, me voy a detener en esta oportunidad en la idea de sujeto que se pone en juego en las prácticas. Y para ello voy a recurrir a un concepto elaborado hace ya más de 30 años por la pedagoga argentina que desarrolla una parte de su producción en México, Adriana Puigros. En el marco del proyecto APEAL, que se inicia en México y luego se expande a Argentina, Alternativas Pedagógicas y Perspectiva Educativa en América Latina, eso quiere decir la sigla APEAL, Puigros define el concepto de sujeto pedagógico, que no se refiere al sujeto alumno como destinatario de la enseñanza, como a veces se ha leído este concepto erróneamente, sino a la relación que se establece entre los sujetos que participan del acto pedagógico. De este modo, define Puigros al sujeto pedagógico, a esa construcción que es la relación llamada sujeto pedagógico, como un sujeto mediador. Y dice al respecto, con él, con la noción de sujeto pedagógico, nos referimos a la relación entre educador y educando, al producto de la vinculación entre los complejos sujetos sociales que ingresan a las situaciones educativas. Por ejemplo, sigue la cita, una niña negra, garota, bahiense, y los educadores también sujetos complejos. El educador popular, evangelista, hombre, riograndino, blanco. O bien, el educando, inmigrante europeo, ateo, liberal, y el maestro argentino del 900, católico, también liberal, entrerriano. Es la provincia del origen del normalismo en la Argentina. Fin de cita. Es en ese encuentro donde se define el sujeto pedagógico, sabiendo que la vinculación no es mecánica ni lineal, ni los sujetos actúan en forma directa, como sostendrían los reproductivistas, sino a partir de un enfrentamiento de estrategias, en una relación donde se juegan luchas por la hegemonía en clave de diferencias de clase, género, culturas, regiones, generaciones, lenguas, etc. En esa construcción del vínculo están las niñas y los niños atravesados por la cultura escolar, con sus tradiciones, su currículum, sus prácticas y su lengua considerada legítima. Sin duda, es la lengua escolar un territorio para el enfrentamiento de estrategias, donde una corriente de alfabetización o enseñanza de la lengua y la literatura
dirigida en su legitimidad, entra en tensión con diversos modos de apropiación y uso de la lengua no escolares. Al respecto, elijo recuperar para esta exposición algunos aspectos de las investigaciones que la investigadora de la Universidad de San Pablo, Sandra Zaguaya, lleva adelante en 1992, hace ya bastante tiempo, en clave de una investigación etnográfica en un barrio de la periferia de San Pablo, una favela, con 14 niños que tienen, y niñas que tienen entre 3 y 12 años. Y en esa clave de investigación etnográfica observa cuáles son los vínculos que los niños y las niñas de los sectores más vulnerados establecen con la cultura escrita. Vinculación en general, vinculación posible con la cultura escrita, en general negada por aquellos discursos provenientes de la escuela y por una concepción social de la cultura escolar que sostiene que los niños, dice Zaguaya, los niños de clases bajas que provienen de ambientes no instruidos no tienen acceso a interacciones con situaciones de escritura y lectura. Y es esta falta de acceso, digo, lo que determinaría irremediablemente sus experiencias de fracaso escolar. Según estas representaciones, los niños de las clases vulneradas no alcanzarían los niveles de conceptualización necesarios para la construcción de una relación significativa con lo que hemos denominado prácticas Leo. Interesa la descripción que surge de la investigación etnográfica en las favelas de San Pablo. O sea, los datos concretos, precisos, sobre prácticas de lectura y escritura y oralidad que Zaguaya recoge. Por un lado, afirma Zaguaya que los niños y las niñas son los portavoces de la historia del barrio. Operan como la memoria viva y colectiva de la vida del barrio y de las personas que viven en él. Sobre los aspectos de la vida cotidiana, de la vida cotidiana del barrio, son los niños y las niñas los mejores informantes. Son a la vez testigos, relatores y pueden ser también delatores. Se trata del ejercicio de potencialidades narrativas que se desarrollan a través de esa oralidad en la vida cotidiana y que se constituye como un modo de afianzamiento de sus identidades y un modo de articular sus historias personales, la de niños y niñas, con la historia del barrio, con el lugar de pertenencia. Esa oralidad se constituye como el modo en que los niños y las niñas toman la palabra para referirse a la vida, para referirse a la escuela, que acaso han abandonado, para referirse a los amigos, a la familia, y también una palabra oral que asume una función lúdica, poética, metafórica, con juegos de palabras y otras construcciones, y también paródica, irónica, en algún sentido confrontativa con la lengua de los adultos, ¿no? Como un enfrentamiento discursivo que se juega entre generaciones. Pero en su investigación, Zaguaya también registra la presencia de textos escritos, diversos impresos de publicidad, volantes, a veces volantes de publicidad, a veces entregados a los niños para que sean los niños quienes los repartan por el barrio, ¿sí? Y también periódicos y otros materiales escritos propios del gusto popular, como diarios sensacionalistas, revistas de fotonovelas, horóscopos, etcétera, etcétera. También se presentan libros escolares que están en las casas y algunos libros infantiles,
álbumes de figuritas, o sea, textos escritos vinculados al juego, y también a modo de documentación que certifica y que documenta esos relatos de la oralidad que hacen a la propia historia personal, pueden aparecer documentos escritos como tarjetas de bautismo, de cumpleaños, fotos de cumpleaños, fotos, estamos en los 90, ¿no? Entonces la tecnología de la foto es la foto impresa. Fotos intervenidas con frases, ¿sí? Había unos modos de pegar unas frases a la manera de globos de historieta, ¿no? Por fin, y como el dato más curioso dentro de la investigación, se presenta la constatación, dice Sawaya, de un ambiente rodeado de escritura. A veces esos diarios y revistas podían tapar en una vivienda precaria alguna hendidura, alguna fisura por donde entra viento o frío, pueden funcionar como revestimiento de las paredes, para que las paredes estén más abrigadas, o incluso decorarlas, si se pudiera decorar con imágenes tomadas de revista, por ejemplo. ¿Sí? Entonces habría escritura, ¿sí? Armando un ambiente en este sentido. ¿Sí? Lo que Sawaya va a decir es, la escuela está poco dispuesta a, aún en la corriente constructivista, dice, la escuela está poco dispuesta a reconocer, a darle visibilidad y valor a este tipo de prácticas, otras, digamos, de leo, podríamos decir, de literacidad, en otros términos. Mientras tanto, en las entrevistas realizadas, los adultos y los niños, algunos, suelen quejarse por la distancia lingüística y la consecuente dificultad para la lectura y comprensión con los textos escolares, porque presentan los textos escolares en sus capítulos de ejercicios o en sus capítulos más informativos o de desarrollo de lecciones. Entonces se produce ahí una tensión entre la cultura escolar hegemónica y sus usos legitimados que dificulta, digamos, la visibilización y la puesta en valor de todos estos usos otros posibles del continuum leo que enumerábamos, y sin duda la puesta en valor, digamos, de estas prácticas letradas otras sería un punto de partida para poner en discusión aquellas posturas que señalan la inexistencia de prácticas leo en los sectores más vulnerados, es decir, en los sectores que no son las capas medias, y revisar entonces aquellas posiciones pedagógicas que sostienen y naturalizan la idea de que estos sectores vulnerados de la sociedad están condenados al fracaso escolar, pues no poseen ese capital cultural y lingüístico previo necesario para atravesar exitosamente la experiencia de la escolarización. De este modo, cierto discurso escolar y ciertas formas escolares de apropiación de la lectura, la escritura y la oralidad, construidas, dice Sawaya, por los grupos autorizados, pedagogos, lingüistas, gramáticos, estudiosos de la lengua, son consideradas como las únicas relaciones legítimas con el objeto escrito. Incluso la fuerte legitimidad en varios de los países de la región tienen las pruebas de Estado, las pruebas a aprender o las propias pruebas PISA, etcétera, serían parte de ese repertorio de agentes legitimadores que están poniendo en juego, digamos, una única posibilidad de prácticas posibles. Varios otros autores podría haber citado aquí, pero no
no me puedo extender, pero serían como ampliaciones, ¿sí? Porque pensaba digo, ampliaciones de prácticas y de relatos donde la idea de sujeto aparece fuertemente trabajada, y ya con esto voy cerrando. El maestro Luis Iglesias, por ejemplo, un maestro rural argentino que apostaba a la creatividad de niños y niñas en la escritura y en la producción plástica, aún aquellos niños que atravesaban las desventajas del medio rural, niños trabajadores, por ejemplo, en los años 40, 50, cuando no se legislaba acerca del trabajo infantil, o las investigaciones más recientes del maestro y psicoanalista francés, Serge Boismer, que lidiaba en clave narrativa, digamos, con adolescentes resistentes a prácticas escolares y de lectura, y entonces le leía textos de los hermanos Grimm, o pensar las infancias a partir de los aportes de los esposos británicos Iona y Peter Opie, que propusieron investigadores del folclore infantil y que proponen la categoría de childlore o cultura de los niños, ¿sí? Reconociendo a estos como una comunidad cultural autónoma de los adultos y productores de una producción fundamentalmente oral, heredada a contracorriente, reproducida y recreada. Chistes, canciones, diálogos inventados, diálogos paródicos, ¿sí? Como conjuro, como juego, o los trabajos de la mediadora colombiana de lectura, Beatriz Elena Robledo, que realiza tareas con niños y niñas en las zonas del conflicto armado, allí en Colombia. Asomarnos entonces a estas experiencias, sean relatos de prácticas o sean relatos que se producen a partir de una investigación, ¿sí? Renarradas, acaso sea quizá el inicio de un trazado en términos de un camino metodológico en pos de acercarnos y poder conocer lo que todavía desconocemos, que son los modos en que los niños de las clases vulneradas se relacionan con las prácticas LEO. Los niños más pobres de nuestra sociedad, que al menos en los porcentajes de mi país representan más del 50% del total. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por la intervención en el panel de Infancias Críticas y Lecturas para el Mundo Contemporáneo. Está pensada para ambos desde la perspectiva de las ponencias que cada uno de ustedes ha compartido. Y desde la perspectiva de las infancias, ¿cómo, a juicio de ustedes, es posible contribuir a la construcción de identidades individuales y colectivas desde las infancias? Por un lado, desde la perspectiva de Leo para Gustavo y para Joan desde el enfoque de las bibliotecas públicas. Bien, empiezo contestando entonces identidades, ¿no? En relación con prácticas Leo, me parece que hay una cuestión interesante en esta tensión que yo planteaba entre, vamos a decir, las exigencias hegemónicas y la búsqueda de la construcción de un lenguaje escolar, que en realidad va a ser marca en el desarrollo de niños y niñas a través de la escuela, de su paso por la escuela, ¿sí? A ver, pensaría si esas apropiaciones escolares interpelan verdaderamente a los niños, si los saberes escolares, que en muchos casos pasan sin afectar, digamos, aspectos de la construcción subjetiva, de la construcción social, muchas veces porque las estrategias
de construcción de los vínculos con el conocimiento o con la lectura, no se han pensado o no han tenido en cuenta esas estrategias, ¿no? Pensando en aquellos enfoques, por ejemplo, que hablan de una mirada narrativa sobre el conocimiento. Por ejemplo, abordar un conocimiento del campo científico como contenido del currículum de ciencias naturales, pero sin que medie en el modo de establecer la vinculación con el saber, sin que medie alguna forma de pregunta, de curiosidad, de que el niño se apropie del sentido de ese descubrimiento o de esa ley física o lo que fuera. Digo, esto lo dice Brunner en alguno de sus artículos, el psicólogo cultural. Él dice, bueno, el sentido de maravilla que debe despertar el maestro respecto al conocimiento. Si a un contenido escolar no lo antecede una buena pregunta, ahí no hay ni interés por el conocimiento, pero tampoco construcción de identidad, en el sentido de yo soy el que se apropió de este nuevo saber. Yo soy ese niño que resuelve bien, no sé, los ejercicios de matemática o que leyó Alicia en el País de las Maravillas. Digo, lo hago propio. Y ahí el discurso escolar, el discurso didáctico, muchas veces tiene algunas dificultades, en el sentido de lo que se veía en las investigaciones de Zaguaya, en términos de distancia, ¿no? De distancia discursiva. ¿Sí? Hay una investigación muy interesante que hace muchos años, ya como más de 20, una sociolingüista y un antropólogo argentinos en Córdoba, que es la provincia del centro del país, de sierras, y hay una zona rural que se llama Tras la Sierra, y en esa zona de Tras la Sierra hay mucha producción imaginativa, mucha tradición oral, mucho repertorio en este sentido que yo planteaba de los OPI, de los investigadores que reconocen ese folclore infantil. Entonces el estudio que hace esta sociolingüista y este antropólogo es ver los mundos representados y el lenguaje presente en los libros de texto, que son libros de texto curriculares, digamos, del discurso escolar hegemónico y producidos en Buenos Aires, ¿no? Y producidos en la capital, pero que llegan como los libros para la enseñanza rural en Tras la Sierra, a 1000 kilómetros. Y ahí entonces no hay ninguna interpelación respecto de saberes previos, saberes locales, ¿no? Creencias, etcétera, pero tampoco respecto de modos de simbolización, de metaforización, de jugar con el lenguaje, que sí está presente, está en la comunidad. Y me acuerdo una vez que me tocó trabajar con un grupo de maestros que no estaban en Tras la Sierra, estaban en la capital de la provincia, y yo llevé una antología que era una recopilación de oralidad que habían hecho estos investigadores y los puse a su disposición, sin decir la fuente, sin decir qué textos eran. Y en cada uno de estos maestros y maestras había, no sé si en todos, pero había un recuerdo de esa oralidad como cultura estaba en el repertorio interior, digamos, y en la memoria incluso de la infancia de esos maestros y maestras adultos. Entonces digo, ahí es donde la escuela tiene que ir transitando unos intersticios y el currículum se lo tiene que permitir. ¿Sí? Un currículum excesivamente científico, ¿no? De las competencias y todas estas cosas que hace 20 años hablamos, no nos habilita saberes, saberes locales, con una mirada más antropológica, creaciones, iniciativas de los sujetos. Y yo creo que ahí, en esa mirada que yo llamaría más socioantropológica sobre los saberes, se juega construcción de identidad. Se juega que el niño dice algo
que le es propio. Y si se lo enseñó la escuela, se lo apropia y empieza a ser propio, o empieza a ser propio incluso en una hibridación, ¿no? Entre saberes locales y los saberes ofrecidos por la escuela. Todo como en clave de una negociación, ¿no? Eso me parece interesante. Muchas gracias, Gustavo.